Familia Semilla, buenos días, ¿cómo están? Esperemos que se encuentren bien cada uno de ustedes. Gracias a los que por primera vez están conectando. Muchas gracias por disponer ese tiempo. Y bueno, mi nombre es Ala, estoy acompañado de mi esposa. Yo soy Nisa y todos los que ya son de casa también, qué gusto verlos, bienvenidos. Estamos muy contentos de poder llamarlos hermanos, amigos también. Y hoy vamos a platicar un poquito sobre la enseñanza de la semana pasada. En las comunidades había una pregunta que decía, ¿qué cosa de valor posees y como que estás acaparando, que no compartes con otros? Y pues sí, no necesariamente son las riquezas, ¿no? A veces tenemos como estas habilidades que Dios nos ha dado. Recuerden, todos los dones o cualquier cosa que hagamos bien es gracias a Dios. Entonces, a veces somos buenos en algo, ya sea, no sé, tocando un instrumento, cantando, interactuando con los niños, no sé, muchísimas cosas que pudiéramos poner al servicio de Dios y no las ponemos. Entonces, eso es, lo estamos acaparando, no lo estamos usando para nada y solo ahí lo estamos reteniendo, ¿no? Eso es una de las reflexiones. Y la otra también es otra de las preguntas de las comunidades que decía algo así como de ¿qué cosa de valor tenías o qué riqueza en la que confiabas y que ahora ya no dispones de eso, ¿no? Entonces, pues me venía a la mente ahorita que estuvo la pandemia o en sus puntos más fuertes donde había pues mucha gente enferma. Desgraciadamente me tocó vivir esta parte de que no había hospital para mi familia, entonces no importaba si tú tenías dinero, no importaba si tenías seguro o si tenías los contactos, las influencias, porque no había lugar, sencillamente no había lugar. No, la salud no es algo que podías comprar, así que fue aprender a cada día orar a Dios, interceder y estarle pidiendo por mi salud, por la de mis familiares y esperar en Él. Así que esas fueron mis reflexiones sobre el tema de la semana pasada. Y hablando, Nisa, de estas habilidades, recuerda que no hay que acaparar esos dones y para eso están estos servicios presenciales que más adelante te diremos cuándo será el servicio presencial en OC para que todas esas habilidades las pongas al servicio no solamente de Dios, sino de los hermanos. ¿Listos, familia? Pues ¿por qué no disponemos este tiempo para adorar a Dios a través de las alabanzas? Si tú sientes en tu corazón, estás en completa libertad de levantar tus manos en señal de rendición a Dios. Y bueno, vamos con las canciones. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados sangre, al que nos amó y nos lavó y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, al que nos lavó y nos amó y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre.
a Él, a Él, sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias por este tiempo que nos permite reunirnos en libertad. Te pido que la palabra que va a hablar el pastor Héctor, Señor, llegue a nuestras vidas, nos transforme, Señor, y que la pongamos en acción. Gracias por las familias aquí representadas. Te pido que suplas cualquiera que sea su necesidad. En el nombre de Jesús, amén. Y queridos hermanos, preciosos amigos de Semilla, antes de continuar con las buenas noticias, quiero hacerles la invitación para que en este momento compartan en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, a través de un enlace, el WhatsApp, el link para esta enseñanza, para que el mensaje de Dios pueda llegar a más personas. Y ahora sí, las buenas noticias. Un día en el desierto para todos nuestros amiguitos de Middle School, High School y College. 20 de noviembre tenemos esta especial reunión con dos invitadazos, John Vince y el pastor Héctor Hermosillo. 20 de noviembre tendremos actividades específicamente planeadas para ti, caminatas en el desierto, mesas de conversación, noches de talentos y muchas sorpresas más. La información en nuestra aplicación está el código QR. Ahí inmediatamente tendrás toda la información. Te queremos ver, es lo más importante. Así que no te lo puedes perder. Un día del desierto, 20 de noviembre. Igual esos amiguitos que están en Tijuana, que están en el rango de edad, ya se puede cruzar, así que aprovechen, no se lo pierdan. Y para el resto de nosotros también hay buenas noticias, porque el 21 de noviembre, durante la reunión presencial en OC, también va a estar compartiendo un tiempo muy especial en la alabanza, John Vince. Y pues ya saben, va a estar fabuloso como siempre, el mensaje de la palabra, la convivencia, todo eso que ya es característico de nuestras reuniones Semilla. Por otra parte, los quiero invitar a mis hermanos en Tijuana a que formen parte de una célula. Los que aún no están tan familiarizados con las células, pues compartimos la palabra de Dios, platicamos sobre el mensaje que escuchamos el domingo. Las que son presenciales, pues también compartimos el pan, un cafecito. Las que aún son virtuales, nos conectamos todos, ahí estamos. ¿De qué modo te puedes sumar? Bueno, puedes entrar a la app o al sitio web de Semilla y ahí viene el listado de todas las ubicaciones, la que esté más cerquita de ti. También están los IDs de Zoom, o te los puede proporcionar alguien a través de un mensaje. La cosa es que todos nos sumemos y todos seamos parte de esta gran familia que es Semilla. Y por último, ya que estamos en los anuncios, los sábados a las 7 de la mañana no te puedes perder la reunión de oración. Estás cordialmente invitado. Ahora sí, ya se acabaron los anuncios y sin más preámbulo, vamos a la parte más importante de esta transmisión, que es el mensaje de la palabra de Dios a través del pastor Héctor Hermosillo. Familia preciosa, abramos nuestras Biblias en el capítulo 5 de la carta de la Epístola Universal de Santiago, de Jacobo, el hermano del Señor, pilar importantísimo en la iglesia del primer siglo. Su Epístola Universal, estamos ya en el capítulo 5, estamos ya a un par de semanitas de terminarlo. Preciosa exhortación y revelación de la gracia de Jesucristo. Capítulo 5, comenzando en el verso 7. Por tanto, hermanos,
Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tengamos una palabra de oración. Señor hermoso, gracias por convocarnos de lugares tan distantes, unidos perfectamente por tu Espíritu, Señor, iluminados por tu Espíritu Santo, alrededor de tu preciosa, eterna, poderosa palabra. Abre nuestros ojos para que podamos ver en ella las maravillas de tu ley y contemplando en ella tu gloria, Señor, como en un espejo, podamos seguir siendo transformados como a tu imagen por tu Espíritu. Oramos esto y más en tu nombre, y los semillosos en todas partes de América hasta el infinito y más allá decimos amén, así sea. Amén, amén. Bien, el contexto inmediato, anterior, nos ha hablado del rico. Y Santiago no denunció las riquezas como algo malo, sino el construir las riquezas a costa de la opresión del pobre. Y en este caso, el verso 6 dice, han ustedes dado muerte al justo. Ahora cambia su enfoque, y su enfoque es a los creyentes que están sufriendo tal opresión, a los que les invita y nos invita en cualquiera que sea nuestra situación, dar gloria a Dios, esperar en Él y tener paciencia. ¿Cómo el discípulo de Jesucristo puede enfrentar la opresión? ¿Cómo podemos enfrentar la injusticia en carne propia a la luz de la palabra de Dios? Santiago en estos versos del 7 al 11 nos dice, ok, hablemos de paciencia. Hablemos de paciencia, en primer lugar, su enfoque, en segundo lugar, su recompensa y en tercer lugar, algunos ejemplos. ¿Les parece que comencemos? Bien, lo primero que sucede es que escribe hermanos, y se me hace interesantísimo porque a estas personas a quienes dirige la carta en el capítulo 4 les dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Es precioso que lo que él escribe lo está viviendo, pero Dios pero Él da mayor gracia. Santiago extiende gracia y no importa nuestros faltas, nuestros errores, cuando nos arrepentimos de todo corazón y venimos al Señor, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por tal razón el Señor y Santiago no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hermanos. Ahora, es interesantísimo acá que habla de la venida del Señor. En el capítulo 4, en el capítulo 4, en el verso 4, dice que el clamor de los pobres, a quienes no les fueron pagados sus jornales de una manera injusta, ha subido a los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Se acuerdan? Dice, los clamores de los que habían cegado han llegado a los oídos de el Señor de los ejércitos. Aquí es la palabra curios, que es amo, dueño, Señor. Se traduce al español como Señor, pues la palabra curios de los ejércitos, una referencia clara al Antiguo Testamento, particularmente, ya lo platicábamos, Deuteronomio 24, 14 y 15. Pero ahora es la misma palabra que él habla, que él usa para referirse al regreso maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Esta parusía, este desfile, cuando el rey entraba a una ciudad y era aclamado, era exaltado por toda la ciudad. Este regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo usa la misma palabra. ¿Por qué digo esto? Porque a Santiago se le ha acusado de que él tiene una cristología o un conocimiento de Cristo superficial, pero aquí nos está diciendo que el Señor, Jehová de los ejércitos y Jesucristo es uno y el mismo, y que el Señor de los ejércitos vendrá y ha venido en la persona de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito que estaba en el seno del Padre, está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Ese es el mensaje de Juan. Y aquí brillantemente, de una manera hermosa y preciosa, hace referencia al Señor como el Señor de los ejércitos, que Él
vendrá poderoso en batalla a reinar y, por supuesto, a dar el pago. Muy bien. Miren después, dice, cómo el labrador, y aquí hay una de sus preciosas metáforas, y nos invita a observar y considerar al labrador cuando espera en el precioso fruto de la tierra. Ahora, quizá 3 cosas deberíamos platicar acerca de esto. Lo primero es que el labrador trabaja durísimo, pone el tesoro, su tesoro, que es la semilla, ¿no?, que es la promesa de vida y la promesa de una gran cosecha, en la tierra. Y después de que la pone en la tierra, no cambia mucho y es obligado a esperar. Está completamente impotente en relación al clima. Los climas van a amenazar tremendamente la cosecha, ¿no? En muchos casos la echan completamente a perder y él está impotente en relación al clima. Y por otra parte, él también no puede hacer absolutamente nada para adelantar el tiempo de la cosecha. A medida que se acerca la cosecha, el fruto también es más precioso y depende de factores que no dependen de él controlar, como la lluvia temprana y la tardía. La lluvia temprana se dice que es la de octubre, noviembre, que dejan la tierra suave para que se pueda arar el campo, y después la lluvia tardía, por ahí de primavera, es la que permite que los frutos se fortalezcan, crezcan un poquito antes de una preciosa y gran cosecha. Él tampoco puede hacer nada para adelantar esos eventos bueno, no puede hacer nada, pero a medida que avanza el tiempo, parecería que el fruto que espera es más y más y más precioso. ¿Qué podemos aprender en esta metáfora? Yo escribí también 4 cosas. La primera es: trabajemos duro sembrando la preciosa semilla de la palabra de Dios. Esa ha sido la gran comisión que Jesucristo nos ha dejado: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Lo segundo es que el regreso del Señor depende de factores que no podemos controlar, que dice el Señor, Él ha puesto en su sola potestad. En tercer lugar, entre más se acerca ese día, su regreso es más anhelado. Y por decirlo así, sí, más anhelado, más valioso, ¿no? Así como la preciosa semilla, más precioso, esperado por nuestros corazones. Es interesante que en esta metáfora usa la palabra preciosa, preciosos frutos. Y la palabra preciosa nunca en otro lugar en la Biblia se asocia con frutos, ¿no? Siempre se asocia con joyas, piedras preciosas, pero nunca con frutos. Pero acá, ya que es una metáfora que habla del regreso inminente, cercano de nuestro Señor Jesucristo, para nosotros, dice el apóstol Pedro, los que creemos, Él es precioso. Y el enfoque de la esperanza es no perder nuestra mirada de Jesucristo, porque todavía un poquito, ¿se acuerdan? Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aprendamos del labrador trabajar duro, tener paciencia y a medida que pase el tiempo, atesorar más, anhelar más, esperar más el precioso fruto de la tierra, el regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo. Y es hacia allá donde la paciencia mira, no mira las circunstancias. Recuerden el ejemplo de Pedro, que cuando el Señor le llama en medio de este mar embravecido, él empieza a ver lo terrible del mar y se empieza a caer. Mantengamos nuestra mirada en el Señor, autor y consumador de nuestra fe, particularmente en su regreso precioso. ¿Cuántas cosas podemos platicar acerca de su regreso? Ya habrá tiempo en nuestra próxima serie. Vayamos leyéndola, las cartas de Pedro. Las cartas de Pedro. Muy bien. En segundo lugar, la recompensa, verso 9. Hermanos, no se quejen unos a otros. No se quejen unos contra otros para que no sean condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. La idea del juicio, ya Santiago la ha estado presentando, por ejemplo, desde el capítulo 2, en versos 12 y 13, dice: así hablen y así hagan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia
se hará con aquel que no hiciese misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Pero ahora, esta realidad del juicio que nos ha estado presentando desde el capítulo 2 llega a su clímax en forma de advertencia, diciendo: el Señor está a la puerta y viene a juzgar. Jesús viene a arreglar cuentas, decía yo hace un momento, con los suyos en primer lugar, con los suyos. Mira lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, verso 7, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Por supuesto, nuestros pecados fueron juzgados en la cruz del Calvario, pecados pasados, presentes y futuros. Este juicio al que hace referencia el tribunal de Cristo será más bien el juicio de nuestras obras para recibir recompensa o sufrir pérdidas según lo que hayamos hecho en el cuerpo. Esto lo explica con lujo de detalle Pablo también en su primera carta a los Corintios en el capítulo 3 en relación a edificar oro, piedras preciosas, heno, hojarasca. Todas estas cosas serán probadas por el fuego. El día lo declarará y sufriremos o pérdida o una gran recompensa. El Señor está a la puerta. Y algo que me gusta mucho es que el contexto inmediato anterior, decía yo, habla de los ricos opresores, pero Santiago cuida el corazón de esta comunidad oprimida y empobrecida por las injusticias. Y nos dice: remitamos la causa al que juzga justamente. Nunca la Biblia nos anima, y Santiago, el hermano del Señor, jamás irá en contra de las enseñanzas preciosas y sanas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos dice que amemos a nuestros enemigos, que oremos por los que nos ultrajan y nos calumnian, para que seamos hijos de nuestro Padre precioso, que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. De manera que acá, cuando habla del juicio, no está ni siquiera diciendo: no, pero espérense tantito. Esos que les oprimieron, esos que les robaron, no, Dios se va a encargar. Tú remite la causa al que juzga justamente. Mía es la venganza, dice el apóstol Pablo. Yo pagaré, dice el Señor. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de vergüenza amontonarás sobre su cabeza. Bien, pero nosotros afirmemos nuestros corazones en la gracia, en la fe y en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, porque el juez está a la puerta y el juicio necesita comenzar primero por la casa. Vamos a ver algunos ejemplos para terminar esta reflexión. Es un pasaje breve. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Aquí tenemos: por bienaventurados a los que sufren. Han ustedes escuchado de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Precioso verso. Han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bien, tomemos por ejemplo, dice acá, de aflicción a los profetas, de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron la palabra de nuestro Dios. Algo interesante acerca de los profetas es que todos ellos sufrieron calamidades, y estas calamidades y estas injusticias que ellos sufrieron, no solamente por parte de los enemigos de Israel, sino por parte de los propios líderes y reyes impíos de Israel. Este sufrimiento fue algo así como la manera de respaldar o validar su mensaje. Muchos de ellos se convirtieron en parábolas vivientes, como en el caso de Oseas, que se le dice que vaya y tome por esposa a una ramera, y él sufre el dolor de la traición en carne propia terriblemente, y es a través de ese profeta, a través de ese sufrimiento, que Dios le dice a Israel: ustedes me han traicionado, ¿no?
Entonces, el ejemplo de los profetas es, repito, respaldaban su mensaje con su dolor, o su dolor era una manera de respaldar su mensaje. Y yo me pongo a pensar que la palabra de un discípulo de Jesucristo es válida cuando su vida y su testimonio lo es, ¿no? Estamos en una era, en una época donde las palabras se las lleva el viento, se las llevan las redes sociales, pero nuestra vida es otra. Pero acá nos dice, tomen por ejemplo a los profetas que respaldaban con su sufrimiento y su dolor su mensaje. Y fueron ellos un tremendo ejemplo de paciencia. Y después dice, por otra parte, la impaciencia. La impaciencia es una poderosa arma en manos de nuestro adversario. Repito, la impaciencia es una poderosa arma en manos de los adversarios. ¿Cuánto de nuestro adversario? ¿Cuántos muchachos por la impaciencia han abandonado la escuela, la educación que Dios tenía para ustedes? No. Y finalmente se conformaron en un estilo de vida que Dios permite, por supuesto, y que hace que obre para bien, por supuesto, pero pudiendo ser otro su futuro. Déjenme poner algunos ejemplos de lo que estoy tratando de decir. Y esto está pensemos en Moisés. ¿Qué pasó con su impaciencia? A él le robó la posibilidad de entrar a la tierra prometida. Pensemos en Abraham. Abraham, por su impaciencia, es que engendró a Ismael. Y si nosotros leemos en la Biblia y en la historia y la descendencia de Ismael, vemos que ha sido una tragedia terrible en el caso de Abraham haber sido impaciente. La impaciencia por poco hace que Pedro se convierta en un asesino. ¿Qué está haciendo la impaciencia por ti? El Señor nos dice, afirmemos nuestros corazones y tengamos como ejemplo a los profetas que hablaron la palabra de Dios. Qué precioso es que el enfoque de nuestra paciencia está en el regreso del Señor y su fundamento en la palabra de Dios. Creer y recibir todo lo que está escrito porque tiene cumplimiento. Bien, Job nos habla también de Job. Y sabemos que Job tuvo 3 amigos. Y con esos amigos que tuvo Job, bueno, pues ¿quién necesita enemigos? ¿Estamos de acuerdo? Bien, cuando Job se le avisa de la pérdida de todos sus bienes, pero de la muerte de sus hijos, ¿cómo reacciona Job? ¿Con impaciencia? Leamos el capítulo 1, versos 20 al 22 que dicen, entonces Job se levantó, rasgó su manto, ¿no?, de dolor, rasuró su cabeza, muestras de duelo y de dolor genuino. Se postró en tierra y adoró a Dios. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor Dios quitó. Sea el nombre de mi Dios bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vaya ejemplo de paciencia. Arraigar nuestros corazones en la preciosa palabra de Dios y enfocar nuestra mirada en aquel que está a la puerta y que todavía un poquito vendrá y no tardará. Es interesante que todas las preguntas que se desprenden del corazón de Job y que tratan estos enemigos de Job, de responder acusándolo, condenándolo, son preguntas que nacen de un corazón sincero, de un corazón que cree. O sea, él no se endureció, ¿no? Él no cuestionó nunca el poder y la bondad de Dios, sino sus caminos. Pero repito, todas sus preguntas nacieron de un corazón sincero, honesto y confiado en Dios. Porque Job no halló nunca despropósito alguno en Dios. Y nos dice acá el texto, sabemos que Dios es muy misericordioso. ¿Cuál fue el fin de Job? Dios es muy misericordioso. Dios nunca
desperdiciará el sufrimiento y el dolor de sus hijos. Repito, Dios nunca va a desperdiciar, como en el caso de Job, el sufrimiento y el dolor de sus hijos. Leamos la experiencia de Job una vez que Dios le deja en claro su gracia y su misericordia, su gran poder y su gran deidad. En el capítulo 42, versos 5 y 6 del libro de Job, dice así: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tal razón me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. En su sufrimiento y en la paciencia de Job, Dios se reveló a Job de una manera más viva, más real, y Job no fue el mismo. Job terminó conociendo a Dios de una manera en que nunca antes le había conocido. Dios nunca desperdicia el sufrimiento y el dolor de sus hijos. Y en medio del dolor y el sufrimiento, Él está con nosotros mostrándonos una revelación más cercana, más real, más poderosa de su gracia, de su amor y de su misericordia. Y Job, al final, no fue él mismo. Y bueno, si leemos los capítulos finales, aún en las cuestiones materiales, Dios le dio los hijos y las hijas más hermosas, le restituyó todo lo que él había perdido, pero sobre todo un conocimiento mayor, más profundo, real, vivo y verdadero de la gracia y de la misericordia de Dios. Y es con ese pensamiento que queremos terminar y orar. La misericordia de Dios. Desde mi perspectiva, la misericordia de Dios es la respuesta a las preguntas más difíciles o más complicadas, o la misericordia de Dios es la respuesta a las preguntas que el ser humano no ha encontrado respuestas. ¿Cómo? ¿Por qué Dios no acaba con el mal? ¿O por qué la gente buena sufre cosas malas? Ambas preguntas están mal planteadas porque no toman en cuenta lo que yo considero una de las verdades más profundas, más difíciles de comprender, que es la gracia y la misericordia de nuestro Dios. La pregunta debería de ser: ¿por qué Dios amó tanto a un mundo malvado al punto de entregar a su propio Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Porque no hay gente buena. Todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y si Dios acabase con el mal, hace muchos años Dios hubiera acabado con mi vida y seguramente con la tuya, porque no hay bueno ni aun uno. Pero Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos obremos al arrepentimiento y vengamos al conocimiento de su precioso Hijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre. Si por primera vez has escuchado esto, que tú tienes una gran deuda delante de Dios, la paga del pecado es la muerte, y por primera vez has escuchado que Jesucristo vino a pagar esa deuda para darte redención, salvación y vida eterna, haciéndote su Hijo, sería una muy buena oportunidad para que tú le hicieras el Señor de tu vida, arreglaras cuentas con Dios y le dijeras: ¿quisieras hacerlo? Dios precioso, Dios del cielo y de la tierra, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo. Señor, esa es la pieza que a mi rompecabezas le faltaba. Señor, todas las preguntas sin respuesta, sin sentido, Señor, ahora cobran una dimensión diferente al considerar que tú eres un Dios bueno, que como en el caso de Job, Señor, le extendiste siempre tu misericordia, y que tu bondad es mucho más allá de lo que podamos comprender, pero se manifestó en Jesucristo. Señor, queremos reconocerte como Señor, Rey de todo y de todos. Puedes decirle: Señor Jesucristo, perdona mis pecados. Son muy grandes y son muy negros. Límpiame, perdóname. Señor, hazme uno de tus hijos. Creo que tú eres el Señor, el Salvador del mundo, que moriste por mí y que resucitaste al tercer día para darme vida nueva, vida eterna, vida contigo. Te lo pido en tu nombre precioso, así sea. Amén, así sea. Amén. Bien, pues
Si alguien hizo esta oración, sería muy interesante. Si no eres parte de una célula o si no fuiste invitado por alguien que es parte de Semilla, que nos hicieras saber, hey, recibí a Cristo en mi corazón, ahí en los comentarios, y te contactaremos, por supuesto, y quisiéramos ayudarte en tu nueva vida, que comienza a partir de hoy. Las cosas viejas pasan, he aquí, todas son hechas nuevas por la misericordia y gracia de nuestro Dios. En un momento más venimos para terminar y celebrar juntos la Cena del Señor. Gracias te damos, precioso Dios, por el gran amor con el que nos has amado en Cristo, haciéndonos a cada uno de nosotros tus hijos, tus hijas. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, estos que no somos engendrados por carne o sangre o voluntad de alguna institución o de varón, sino de Dios. Venimos, Señor, a recordarte, a anunciarte y a proclamarte en esta ordenanza. Dice el apóstol Pablo, porque yo les he enseñado lo mismo que recibí, que la noche que Jesucristo fue entregado, él mismo tomó pan. Y él, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Familia preciosa, participemos todos del pan. Y después de haber cenado, continuó hablando el apóstol Pablo, el Señor alzó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. De manera, dice Pablo, que cada que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte de nuestro Señor, anunciamos, proclamamos hasta que Él regrese. Y Hebreos dice lo que ya dijimos, porque todavía un poquito y el que ha de venir vendrá, después la fe, la certeza del que esperamos, la convicción del que no vemos, pero con paciencia aguardamos. Ven pronto, Señor Jesús. Tomemos, familia preciosa, juntos la copa. Recibe, Señor, toda la gloria, toda la alabanza. Edifica tu iglesia, edifica las semillas, Padre, que ahora que empiezan a abrirse de una manera presencial, sin poner en riesgo, por supuesto, a nadie, que podamos, Señor, enfocarnos en los vulnerables, en los jóvenes, en los niños, en los ancianos. Padre, que cada una de nuestras semillas tenga un testimonio vivo, real y poderoso de tu gracia y de tu amor. Edifica tu iglesia, Señor, a través de la enseñanza de tu preciosa palabra, porque nuestro deseo siempre es darte gloria y reverenciar tu nombre. Familia preciosa, continuemos nuestra conversación en Células. Muchas bendiciones para todos.